Bien, hermanos, estamos ahí entonces en Lucas capítulo 2. Acompáñenme a los versículos 11 al 14. Lucas capítulo 2, versículo 11 al 14. Estamos recordando el nacimiento de Jesús y dice el versículo 11: porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Vamos a orar una vez más. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por poder recordar con las canciones, con lo que han leído los niños, con lo que hoy vamos a ver en tu palabra, el momento más precioso que este mundo pudo contemplar, Señor. La creación fue preciosa y es hermosa. Eso ocurrió, Señor, y ha sido un hecho que no han visto nuestros ojos en el momento que creaste los cielos, la tierra y todo lo que en él habita, pero podemos disfrutar de tu creación y ver, Señor, cada día cómo tu creación se renueva y se renuevan tus misericordias. Pero, Señor, encima de todo eso, el acontecimiento más precioso que este mundo pudo tener y contener es la llegada de tu Hijo Jesús, naciendo como un bebé, viniendo a este mundo, Señor. Y te rogamos que podamos exaltar tu nombre, Señor, con este hecho, con este suceso en nuestras vidas, y te damos gracias porque tu palabra nos habla abundantemente de ello. Gracias, Señor. Pedimos tu asistencia en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, dado estas épocas donde en el mundo entero se celebra este acontecimiento que marca un antes y un después en la historia de la humanidad, un antes de Cristo y después de Cristo. O sea, nadie puede decir que Jesús no existió. Y nosotros como cristianos debemos reconocer que en un momento en este mundo, un día, el Salvador, el Mesías prometido, el mismo Dios, el Hijo de Dios, vino a este mundo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero esto conlleva mucho más que una simple celebración. Y aún tristemente hay hoy donde este sería un momento ideal para reflexionar en el Dios Hijo o en el Hijo de Dios o en Jesús. El mundo no considera a Cristo, no tiene a Cristo como su bien más supremo. Está lejos de Dios, está lejos de Jesús, no piensa en el Señor, no piensa en el Salvador. Pero los cristianos debemos aprovechar estos tiempos para compartir lo que significa que Jesús vino al mundo, lo que significa que verdaderamente Jesús vino al mundo. Entonces, esta es una época propicia para poder hablar de Jesús. No quiere decir que en todo el año no hablemos de Jesús, pero esta es una época donde se celebra el nacimiento de Jesús. Pero en realidad la gente celebra otra cosa. Se celebra a sí misma, celebra sus propios regalos, celebran regalarse cosas entre ellos, se celebra a ver qué vamos a comer, cuánto va a haber en la mesa, a quiénes vamos a invitar, no quiero que este venga, quiero que este venga, voy a pasar solo, un montón de cosas. Y nosotros tenemos que poner la mirada en el objeto correcto, que es Jesús, que vino al mundo, que es un momento de celebración. Es un momento en el cual nosotros podemos ver que el Hijo de Dios se hizo hombre un día en la historia de la humanidad. Y queremos resaltar y llevar a todos los hombres a eso. Y que nosotros mismos podamos pensar en eso. No estar pensando en el vitel toné. Estar pensando en Jesús. Estar pensando en el Señor. En que Él es el Salvador. Y ahí Lucas, y quiero resaltar algunas de las palabras más conocidas en estas épocas y palabras felices de esta Navidad, y creo que son las de Lucas. Lucas capítulo 11 al 14 ahí nos describe lo que había ocurrido un día en una ciudad. Y Lucas, recuerdan ustedes que era un gentil que se convirtió al cristianismo. Lucas era ese hombre que también escribió este evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese es Lucas.
Y Lucas era un excelente historiador. Él relató estos acontecimientos recabando información de muchos lados. Lucas relató la Natividad, que es el más completo de todos los evangelios. En Lucas encontramos muchos detalles que en los otros evangelios no vamos a encontrar. Él recopiló mucha información y está escrita acá en este evangelio. Y acá leemos entonces en estos versos, porque quiero gloriarme con ustedes en este nacimiento por las maravillas de este texto, con un enfoque principal. En primer lugar, un enfoque en el versículo 14, que creo que es el máximo de estos versículos, que dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Me gusta un poco también en la versión de la Nueva Versión Internacional, que dice este texto: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. A los que gozan de su buena voluntad. Y deseo resaltar dos elementos en este texto, en el nacimiento del Salvador, que creo que son los más importantes. Dos cosas principalmente. En primer lugar, vemos acá las noticias del glorioso nacimiento del Rey. Las noticias del glorioso nacimiento del Rey. Y en segundo lugar, el propósito de esa gran noticia. Entonces, no solamente que es una gran noticia de que haya nacido Jesús, sino que hay un propósito detrás de esa noticia. Hay un gran propósito. Pero ¿cómo vivimos a la luz de esta gran verdad? ¿Cómo es que vivimos a la luz de que Jesús vino al mundo y nació? ¿Cómo vivimos expectantes de esta noticia? ¿Cómo vivimos que verdaderamente Jesús vino al mundo? Si Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo, entonces tendríamos que reflexionar acerca de esto. Porque necesitamos saber por qué Él vino. Necesitamos ver cuál es su propósito. ¿Por qué nació el Salvador? ¿Nació por una cuestión política en un momento donde había mucha convulsión política? ¿Nació en un momento que necesitaban a un hombre que los libere de la tiranía? ¿O necesitaban a un socialista que esté dándole todo lo que el pueblo necesitaba? ¿Cuál es el propósito de que Jesús vino al mundo? Y para comenzar debemos considerar que el nacimiento de Jesús ocurrió en un día verdadero. Jesús nació en un día verdadero. Cada uno de nosotros nacimos en un día verdadero, ¿no es cierto? ¿Es verdad eso? Yo nací el 20 de febrero. Mi mamá puede dar testimonio de eso, la libreta de nacimiento, las parteras, no sé si viven todavía, pero un día todos nosotros vinimos al mundo y tenemos una fecha de nacimiento. Nacimos. Bueno, Jesús nació. Versículo 11 dice: hoy les ha nacido. Eso marca un día específico. Hoy les ha nacido. Hoy ha nacido. Ocurrió un día en la historia. No fue un día de un cuento imaginario. No fue una historia mitológica. No fue un día donde no se sabe qué día era, sino que fue un día real, donde César Augusto era emperador de Roma y Cireno era su gobernador. Era el gobernador de Siria. Y fue un día planeado en la eternidad, desde antes de la creación del mundo. Saben que el Señor tiene nuestros días contados. Saben que el Señor sabe cuándo nos vamos a morir. Sabe también el día que nacimos. Sabes o sabemos nosotros que estás acá porque Dios quiso que nazcas. Tu mamá no te echó, no te abortó, no murió, no moriste en el parto, no la mataron a ella y vos moriste en el vientre. Dios organizó todo para que puedas nacer, para que puedas estar en este momento de la historia. Jesús nació para un momento de la historia específico. De hecho, todo el universo, con un espacio innumerable de años luz y billones de galaxias, fue creado y hecho para ese día glorioso, para que puedan ver que nació el Salvador. Toda la creación del mundo estaba expectante de la llegada de Jesús a la tierra. Los árboles esperaban la llegada de su Creador. Los animales esperaban a ver cuándo iba a nacer el Salvador. Toda la creación que fue creada por Él y para Él fue testigo de este acontecimiento. Fue testigo de estos hechos. Toda la historia humana
Fue creado todo por Él y para Él. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, cuando él escribe a la iglesia de Colosas, él lo resume en el capítulo 1, versículo 16, de la siguiente manera: ¿por qué Jesús vino? Él dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, toda la creación fue creada para este niño que hoy nacía, para este Mesías prometido. Todo fue creado para la entrada al mundo de este Redentor. Todo fue creado para Él. Ahora imagínense, lo podemos dimensionar, todo fue creado para Él. Aún hoy todo lo que nosotros vemos es de Él. Todo lo que vemos afuera es de Él. Todas las almas de este mundo son de Él. Los gobernantes, la tierra, los mares, los océanos, las profundidades, en lo que hay en el cielo arriba y abajo en la tierra, todo fue creado para Él. Todo es de Él, por Él y para Él. Y Él es el Señor. A Él Él no tiene que pedirle permiso a nadie. Él, si quiere destruir las profundidades de los abismos, lo haría en un instante. Si quiere destruir a toda la humanidad, lo haría en un instante. Solo un necio no puede reconocer eso, porque Él lo puede hacer con una sola palabra, porque Él es el Señor, Él es el Creador, Él es el soberano, Él es el que no pide permiso a nadie. El soberano, cuando tiene que irrumpir, irrumpe. Cuando tiene que tirar abajo una puerta, la tira. Él es el soberano. Y ahora nace. Para Él, para su aparición, fue creado todo ese día, como dice Lucas. Para ese día de su aparición. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los Gálatas, lo dice de esta manera en el capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, cuando fue creado el tiempo perfecto, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces quiere decir que nació en un día perfecto. Nació en un día perfecto, cuando se cumplió el plazo, el tiempo perfecto designado por Dios desde antes de la creación del mundo. Por eso Lucas lo resume en una sola palabra: hoy os ha nacido. Hoy ha nacido el Señor. Hoy ha nacido un Salvador. Pero no solamente eso, miren el versículo 11. ¿Dónde nació? En un lugar específico, en la ciudad de David. En la ciudad de David. Debemos considerar que el nacimiento del rey ocurrió en una ciudad real, en la ciudad de David. O sea, no fue en una ciudad muy, muy lejana. No fue en Narnia. Fue en una ciudad real. Fue en una ciudad específica. Ahí nació el Salvador. Ocurrió en una ciudad a unos 12.700 kilómetros de donde estamos sentados. Ahí nació Jesús, en una ciudad específica. Y acá nosotros podemos ver que aún esta ciudad todavía existe. Es una ciudad real, es una ciudad que podríamos ir a visitar. Ahí donde nació Jesús. Y el nombre de la ciudad, según Lucas capítulo 2, versículo 4, dice que José subió de Galilea a Belén, a la ciudad de David. Belén era una ciudad muy pequeña. Tenía menos de 30.000 habitantes, 27.000 habitantes por ahí. Y era una ciudad donde se vivía de lo que se tenía. Y no era una ciudad cosmopolita, donde todo confluía a esa ciudad y de ahí se exportaban cosas o venían a hacer mercaderías, sino que era una ciudad pequeña, una ciudad bastante pequeña. Y nosotros vemos que ahí es donde el Señor quiere que pueda nacer nuestro Salvador. De la ciudad principal, de Belén a Jerusalén, más o menos hay unos 10 kilómetros. 10 kilómetros de distancia. No está tan lejano. La ciudad de Belén, la ciudad donde vivió Isaí, el padre de David, el gran rey de Israel. Ahí Belén es la ciudad de la cual tenía que nacer el Salvador. No tenía que nacer en Jerusalén. No tenía que nacer o en Samaria. Tenía que nacer en Belén.
porque los profetas habían dicho que ahí iban a ser el Salvador. Miqueas lo profetiza y en Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: pero tú, Belén, Efrata o pequeña, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y tira el dato del gobernante. ¿Qué gobernante será? Dice: y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Qué hombre viene desde los días de la eternidad? ¿Qué hombre es que se hace presente en este mundo, pero ya ha sido creado? O sea, perdón, ya no es que ha sido creado, sino que existe desde la eternidad. Ya existía antes. ¿Qué hombre es este? Y el único que lleva todos esos títulos es el Hijo de Dios. El que es, el que fue y el que será. El alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, ocurrió en una ciudad, en un día específico. Ocurrió en una ciudad real, como lo es en esta ciudad donde vivís. Ocurrió un día en la historia, el nacimiento de Jesús. Pero ahora tenemos que ver entonces que se dan las noticias del glorioso nacimiento del Rey. Nosotros vemos ahí que ha nacido hoy un Salvador, dice el ángel, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto será por señal, y esto será de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. O sea, un rey que está en un pesebre, un rey que está en pañales, que ni siquiera puede controlar sus esfínteres como cualquier bebé. ¿Qué clase de rey es este? ¿Qué clase de rey es el que ha nacido? Y más todavía, nació en un lugar donde nadie quisiera estar, en un lugar sucio, mugriento, antihigiénico. Ahí nace el rey. Ahí nace el rey. Pero tenemos que ver entonces quién es este rey. Porque si es un rey, si tiene un propósito, tiene que ser algo que debe ser de mucha importancia para nosotros. Y en aquel entonces también. Es el Salvador, es el Mesías y es el Señor. Noten que dice ahí: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Un Salvador. Un Salvador que va a salvarlos. ¿De qué va a salvarlos? Va a salvarlos de algo, es un Salvador. Pero ya esto había sido antes que nazca Jesús, había sido hablado por el ángel a María. Llamará su nombre Jesús, o llamará su nombre Emmanuel, porque es Dios con nosotros. Pero llamará su nombre Jesús, porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Y ese es el propósito. Él es un Salvador. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Un Salvador. Si alguna vez pecaste contra Dios, necesitas un Salvador. Si no tenés a Cristo, necesitas un Salvador. ¿Por qué? Porque te tiene que salvar. ¿Y de qué te tiene que salvar? De la ira venidera. De la ira de Dios, que un día se va a desatar contra todos aquellos que no estén del lado de Cristo. Ese es el Salvador. Y ese es el Salvador que hoy ha nacido. Y Lucas lo está relatando acá. Es ese Salvador que tiene que conocer el mundo. Es ese Salvador que es anunciado a los más viles, a los pastores. Es ese Salvador que vienen a adorar los sabios del Oriente años más tarde. Dice, el ángel le dijo a José: tu mujer dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Solo Dios puede perdonar los pecados que se cometen contra él. Solo Dios. No lo salva una iglesia, no lo salva un hombre entre nosotros, no lo salva un papa, no nos puede salvar. El único que nos puede salvar se llama Jesús. El único que nos puede librar se llama Jesús, que hoy nació ese Salvador, como Lucas dice acá. Por eso Jesús dijo: el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Yo estoy acá para perdonar pecados. Cuando Él le dijo al paralítico:
tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este que perdona pecados? El Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Por eso tenía esa autoridad. Por eso nació el Salvador. Pero ¿quién es? ¿Quién es Cristo? Hermanos, si hay alguien en la historia de la humanidad que hay que conocer y que hay que estudiar, todo el mundo, aún los que son ateos, es Cristo y es Jesús. Es más, lo estudian en las universidades, lo estudian en los conocimientos de los hombres, estudian la persona de Jesús, pero no tienen la luz para poder hallar el propósito por el cual Él nació, que es lo más supremo, que es lo más supremo. El que nació se llama Cristo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Dice Lucas que es Cristo. Y ahí está el título, el Señor. Es Cristo el Señor. Es el soberano, es el Señor. Cristo es la palabra en español para Cristos, que significa ungido, el ungido de Dios, el que habían profetizado, que a la vez es el significado de Mesías, según Juan capítulo 1, versículo 41. Él es el Mesías prometido. O cuando en Juan capítulo 4, versículo 25, la mujer samaritana le dijo, sé que el Mesías viene. ¿Y cómo es llamado el Mesías? Cristo. Cristo. Entonces ese es el nombre de Jesús, es el Cristo, es el ungido que fue predicho, esperado, el que fue ungido más que todos los demás. Él fue ungido más que todos los demás. Muchas veces escuchamos la herejía de que alguien dice, no sé, un pastor, no te tires con el ungido del Señor. El ungido del Señor es Cristo, según la Escritura. El ungido del Señor, el Mesías, el Mesías prometido es el Señor. Él es el ungido. Él es el Señor. Es el ungido que ha sido predicho. Es el ungido que el Salmo capítulo 45, versículo 7 dice, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Más que a todos los hombres que puedan existir en la humanidad o que puedan pisar esta tierra, Jesús fue ungido. Fue más que todos los hombres. Él es el ungido, el Rey Supremo, el profeta supremo y ungido, el sacerdote supremo y ungido. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en ¿quién? En Cristo. Todas las promesas que Dios hizo son sí en Cristo, en ese Mesías, en el prometido. Él es también el Señor. Por eso dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El Padre eterno, el Todopoderoso, Dios, soberano, gobernador, el Rey del universo. Ahí está, acostado en un pesebre. Ahí está, nacido de una muchachita que no sabía cómo le iba a decir a su esposo que estaba embarazada, que no sabía cómo enfrentar a su familia y decirle que había concebido del Espíritu Santo, que ni siquiera estaban casados con José. El Señor toma todas esas circunstancias y hace que nazca el Salvador. En medio de toda la oposición, en medio de muchas controversias, en medio de muchas intrigas, nace el Salvador. Isaías lo profetiza en el capítulo 9, dice, porque un niño os ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y el versículo 7 dice, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Pueden venir muchos gobernantes, pueden venir muchos presidentes, pueden venir muchos gobiernos, todos pasarán, todos morirán, todos dejarán de existir. Nuestro Señor nació para ser el soberano eterno. Su reinado no tiene fin. Él es el Señor. Todavía Él es el Señor. Y Él va a serlo por los siglos. Él es el Señor.
Lo que nosotros tenemos que ver si celebramos este tiempo de Navidad, este tiempo de que Jesús vino al mundo, tendríamos que resumirlo en que es un gobierno eterno, universal, soberano del Señor y el Señor de señores. No estamos mirando a un pequeñito bebé que está en un pesebre, tan dulce esa imagen. Y es precioso un bebé, y es precioso verlo. Y su madre debe haber visto a Jesús y lo amó desde el momento que ya lo concibió. Pero nosotros tenemos que ver que ahí está el Salvador. Ahí nació Jesús. Ante Él todos se van a postrar. Cuando los reyes que vinieron del oriente para postrarse ante Él, lo hacían siempre delante de un soberano. Lo hacían delante de una autoridad inminente. Cada vez que se iba y se presentaba delante de un rey, venían y se le traían regalos. Pero ¿saben qué ocurría? El rey, en el cual se le daba los regalos, el rey le devolvía los regalos al que le daba los presentes. En el caso de Jesús no ocurrió eso, porque Él es el Señor. Todos se tienen que postrar delante de Él. El regalo es que Él vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Ese es el mensaje de salvación. Entonces el Señor nació un día en la historia real, en una ciudad, en un mundo real. Nació el Salvador, dice Lucas, para quitar toda nuestra culpa. Él es el Cristo para cumplir todas nuestras esperanzas, por eso es el Cristo. Y a su vez, Él es el Señor para derrotar a todos nuestros enemigos y asegurarnos y satisfacernos para siempre. Él es el Señor. Si nosotros tenemos a Cristo, estemos en paz y tranquilos. Estamos con el Señor. Él derrotará a todos nuestros enemigos. Él saldrá victorioso. Estemos confiados en eso. Por tanto, me glorío con ustedes también en esta Navidad, porque tenemos un gran Salvador, que es Jesús el Cristo, el Señor, que nació un día en una ciudad para salvarnos de nuestros pecados, de nuestros muchos pecados, nació el Salvador. Pero veamos entonces cuál es el propósito. Acompáñenme ahí a Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14. Cuando el ángel anuncia a los pastores, versículo 11, les había señalado el pesebre mismo donde reposaba el bebé, y repentinamente un ejército de ángeles apareció en el cielo. Un ángel, hermanos, puede traer una noticia, aparecerse a María y decirle: María, vas a tener un hijo que es engendrado del Espíritu Santo. Puede aparecerse a José y decirle: José, no rechaces a María tu mujer, porque lo que ella has engendrado es del Señor, es del Espíritu de Dios. Un ángel. Pero el nacimiento de Jesús a la tierra no lo puede anunciar solo un ángel. Es un nacimiento tan glorioso y tan espectacular, y Lucas nos lo relata acá, que no puede contener solo un ángel esta gran noticia. Por lo tanto, es tan glorioso el nacimiento del Mesías que dice el versículo 13, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. Se necesita una multitud para dar esta gran noticia. Se necesita una multitud de ángeles. Imagínense los ángeles expectantes. ¿Cuándo bajamos? ¿Cuándo bajamos a dar la noticia? ¿Cuándo? Ahora no, pará, está la anunciación a María. Ahora no, pará, le están avisando al Padre. Ahora no, faltan 9 meses, esperá. ¿Y cuándo? Cuando de repente Jesús hace su aparición, traspasa ese velo y viene a la tierra. Y ahí es donde aparece, ahora sí, la multitud de ángeles. La multitud de ángeles diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Los ángeles, que son los que anuncian, estaban anunciando dos grandes verdades, dos grandes propósitos. En primer lugar, la gloria de Dios, y en segundo lugar, nuestra paz.
En primer lugar, la gloria de Dios que estaba descendiendo. Y en segundo lugar, la paz que ahora vamos a poder tener en este niño que ha nacido. La llegada de este niño es la mayor revelación de la gloria de Dios. Incluso entre las alturas celestiales y la llegada de este niño, dice ahí el texto que va a traer paz al pueblo de Dios, quienes un día llenará la tierra con justicia y paz. ¿Qué había profetizado Isaías? En el capítulo 9 nos dice que va a traer este niño, se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin. Entonces, este niño que ha nacido, ahora se va a cumplir esto. La paz y su soberanía se va a extender por todo lugar. Lo primero y más importante es que Dios es glorificado por el nacimiento de este niño. Dios es glorificado porque Jesús nació. El Señor es glorificado, Él es glorificado. Lo segundo es que la paz se esparcirá donde quiera que este niño es recibido. Donde se reciba este niño, la paz vendrá sobre esa persona, sobre esa ciudad, sobre ese hogar. El que rechace a ese niño no tendrá paz, no tendrá paz. Si nosotros recibimos al Salvador, tenemos paz para con Dios, dijo Pablo en Romanos, capítulo 5. Si yo rechazo la paz del Señor, al Salvador, no voy a tener la paz, no voy a tener la verdadera paz, no voy a tener la paz del Señor. Una gloria que siempre, y los propósitos de la llegada de Jesús, una gloria que siempre sube de la humanidad hacia Dios, y es una paz que siempre baja de Dios hacia la humanidad. Nosotros recibimos al Salvador para que Él se lleve la gloria. El Salvador nace para que Dios se lleve la gloria y nosotros recibamos la paz. Jesús nació para que el Señor sea exaltado y en el mundo haya paz. A todo aquel que reciba a este Salvador. La paz de Dios. Jesús nace para que la paz de Dios sea experimentada entre ellos por amor de su nombre. ¿Saben ustedes que la época de fiestas, la época de Navidad, hay muchos suicidios, hay muchos asesinatos, hay muchas rupturas de familia? Es un momento muy triste en la historia de la humanidad, cuando en el sentido es que Jesús vino al mundo para traer paz. Lo hacen en un día que exactamente no es el día que nació Jesús, pero más allá de eso, se olvidan de Jesús y no tienen aquel que les puede dar la paz. Y entonces no tienen paz. Y difícilmente hay una mejor manera de resumir lo que Dios pensaba cuando creó al mundo o cuando vino a reclamar aquello que eran suyos en Jesucristo. Pero podríamos decir, su gloria es nuestra paz. Jesús nació. Su gloria es nuestra paz. Su gloria es la paz que necesitamos. Su grandeza es nuestro gozo. Su belleza es nuestro deleite. Eso es por lo cual Jesús vino al mundo. Jesús nació. El propósito de la creación y de la redención es que Dios es glorioso. Y una humanidad llena de paz debe conocerle y alabarle por su gloria. Porque fuimos creados para glorificar a Dios para siempre. Para eso hemos sido creados, para eso y nada más que para eso. Por eso tenemos que experimentar la paz que Él trae. Dice el texto, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y esta es la traducción de la Reina Valera en este versículo. Dice, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero otras traducciones, otras versiones de la Biblia concuerdan que esta tal vez no es la mejor traducción. Por ejemplo, la Nueva Biblia Internacional dice, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Todos los que comenzamos un año nuevo, ¿qué es lo que se brinda siempre? Bueno, que podamos tener paz, dinero y amor. Paz, dinero, amor. ¡Chin, chin! Y ese es el propósito. No hay paz si no tenemos a Cristo.
No hay, no existe, no hay. Buscala por todos lados. Solo va a ser una cortina de humo. Solo va a ser vapor que se va en un instante, lo vas a ver y se va a ir. No es la paz verdadera que este mundo necesita. No la es. La Biblia latinoamericana de hoy dice en este texto, miren qué interesante, dice, y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad, en quienes Él se complace. Solo son los hombres de buena voluntad en el cual Él se complace. Solo son aquellos que reciben esa paz. La Biblia de las Américas dice, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. La idea es que incluso con la oferta de Dios de darnos paz a todos, solo su pueblo escogido, el pueblo que recibe a Cristo y confía en Él como Salvador, Mesías y Señor, va a experimentar esa paz. El único. Nadie puede experimentar la paz del Señor si el Señor no lo llama para salvación. Nadie puede experimentar la paz si no tiene a Jesús viviendo dentro suyo. Nadie puede experimentar esa paz si, como el domingo anterior, ese tabernáculo no habita dentro de nosotros. No habita la presencia de Dios. No vamos a tener paz. Por más que nos digan o que puedan decir, yo estoy bien, yo tengo paz. No necesito a Dios. Mentira. Y mentira sobre uno mismo. Porque no tienen paz. Porque tu Creador, el que te formó, cuando nadie lo sabía, sabe cuál es la paz que necesitas. Sabe qué paz necesita el hombre. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La única paz que nos puede traer felicidad. Déjeme explicarlo con la misma escritura ahí en Lucas capítulo 10. Miren qué precioso esto. Lucas capítulo 10, versículos 5 y 6. En cualquier casa donde entréis, dice Jesús, primeramente decid, paz sea a esta casa. Versículo 6. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Donde Jesús dice a los discípulos, en cualquier casa donde entren, digan, paz sea a esta casa. Esta es la oferta de paz para todos, para todo el mundo, para todo. Necesitas la paz de Cristo, necesitas a Cristo. Todo el mundo tiene que escuchar el Evangelio y la paz del Señor, lo que Él viene a ofrecer. Y si hubiera allí algún hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él, y si no, se volverá a ustedes. La paz de Dios en Cristo es ofrecida al mundo, pero solo los hijos de Dios reciben la paz. Solo los hijos de Dios la reciben. ¿Cómo sabes si sos un hijo de paz? ¿Cómo sé yo si soy un hijo de paz? ¿Cómo saben ustedes si son hijos de paz? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabes si eres parte de la promesa del ángel, paz a los que gozan de su buena voluntad? La respuesta es, porque recibís al pacificador. Recibís al pacificador. Recibís al pacificador y es recibir a Jesús. En primer lugar, reconocer tu pobreza de espíritu. Reconocer que no podés ser salvo. Reconocer que no tenés la capacidad para ser salvo. Reconocer que has ofendido a Dios de muchas maneras. Que has pecado contra el soberano. Pero el Señor es tan bueno y misericordioso que envía a su Hijo Jesús para morir en la cruz por nuestros pecados. La idea central de la paz que Lucas también nos relata acá y el propósito de Dios es darte paz al convertirse en la persona más gloriosa de tu vida. Si tenés a Jesús, es la persona más gloriosa de tu vida y es el que te trae la paz. Él es tu paz. Mi esposa no es la paz. Mi esposo no es la paz. Un hermano no es la paz. La paz me la va a dar Jesús. Él es la paz, según lo que nos dice en la Escritura. Él es llamado el Dios de paz. Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 16, versículo 20. Él es el Hijo de paz.
Él es el Hijo de paz. Jesús dijo, mi paz les doy. Juan 14, 27. ¿Qué más dijo Jesús? Mi paz les doy, mi paz les dejo. Yo no la doy como el mundo la da. Es la única paz que necesitamos. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 14, le dice, Cristo es su paz. No se olviden, Cristo es nuestra paz. ¿Y esto qué significa? Que la paz de Dios o la paz de Cristo nunca podrán ser separadas de Dios mismo y de Cristo mismo. Nunca van a poder ser separadas. La paz de Dios no van a ser separadas de la paz de Cristo. Él es nuestra paz. La perfecta Trinidad es nuestra paz. Si queremos que la paz gobierne nuestras vidas, Dios debe gobernar nuestras vidas. Cristo debe gobernar nuestras vidas. Es la única manera de tener paz. Es la única manera de tener paz. El propósito de Dios para vos, para mí, no es darte paz sin que antes Él gobierne sobre tu vida. Quiero paz, pero no quiero saber nada con el Señor. Olvídate. No la vas a tener. Él tiene que ser el soberano. Él tiene que ser el Señor. Él es el que gobierna tu vida. Su propósito es darte paz al ser la persona más gloriosa de tu vida. Por eso Él nace para nuestra paz, como los ángeles lo dijeron. Así que la clave para entender la paz es mantener unido lo que los ángeles mantuvieron unido. No lo pueden separar. Mantener la paz es mantener el foco de qué tiene que estar unido según las Escrituras para beneficio de mi vida. ¿Querés tener beneficios en tu vida? ¿Querés tener paz en tu vida cuando no la tenés? Tenés que mantener esto unido, lo que dice la Escritura. La gloria a Dios, como dijeron los ángeles, y la paz a los que gozan de su buena voluntad. Ahí tenés el secreto de la paz. Ahí tenés el secreto de poder estar bien. Teniendo unidas estas dos cosas, la gloria de Dios y la paz que recibimos los hombres por medio de Jesús, por medio de su Hijo. Un corazón decidido a mostrar la gloria de Dios, conocerá la paz de Dios. Paz para hombres pecadores, cautivos por la maldad y la miseria del pecado. El anuncio de paz de parte de los ángeles. La causa de regocijo de que muchas almas van a ser salvadas, de que muchos hombres van a ser librados del fuego. Los ángeles sabían por qué había nacido el Salvador. Y por eso multitud de ángeles anunciando. Faltaba que los ángeles agarren y se bajen y sacudan a cada hombre de esa ciudad. Despiértense, nació aquel que los va a librar de la ira venidera. Despiértense, nació el Mesías. Despiértense, nació el Salvador que va a llevar los pecados del mundo. Despiértense. Sin embargo, nadie se despertó. Ese hecho pasó desapercibido. Nadie le dio lugar al rey. Nadie le dio lugar a sus padres. Sin embargo, era el acontecimiento más importante en la historia. Y la fe en las promesas de Dios obtenidas en Jesús es lo que mantiene junto estos dos elementos. Dios recibe gloria y nosotros recibimos su paz. Dios recibe siempre la gloria y nosotros recibimos su paz. ¿Cuál es la tarea que tenemos nosotros? Darle la gloria a Dios en todas las circunstancias, en las buenas y en las malas, porque la paz ya reposa dentro nuestro. Es esa paz que viene del Señor. Romanos capítulo 15, versículo 13 es uno de esos textos que nos ayudan a entender este crucial rol de la fe. Y dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Notan cómo Pablo conectó la gloria de Dios y la paz a los hombres? La gloria de Dios y la paz en creer. En el creer, en otras palabras, en la forma como las promesas de Dios se hacen reales para nosotros y nos producen paz. Es cuando las creemos. Es cuando las creemos. Cuando nosotros abrimos las Escrituras y vemos lo que dice la palabra de Dios y creo lo que dice la palabra de Dios, eso va a traer paz a tu vida, creciendo las promesas de Dios. Y esto es cierto si estamos hablando de la paz con Dios, de la paz con nosotros mismos o de la paz con otras personas.
Hermanos, permítanme finalizar en poder ver este hecho tan espectacular. ¿Qué podemos hacer para que nosotros tengamos presente este hecho supremo de que Jesús vino al mundo? No nos dejemos de sorprender, hermanos. Cuando nos dejamos de sorprender cada día que nos levantamos, de que Jesús un día vino a este mundo y dejamos de ver la gloria y pensar de la gloria de que el Hijo de Dios vino a este mundo, nos empezamos a apagar de a poco y empezamos a vivir una religiosidad y vamos a empezar a hacer las cosas mecánicamente, orar mecánicamente, leer mecánicamente, vivir una vida cristiana mecánica. Tenemos que asombrarnos como cuando recibimos, miren el ejemplo más bajo y burdo que voy a poner. Tenemos que sorprendernos cuando recibimos, ¿vieron? Cuando nos viene a visitar esa persona que queremos tanto, tanto, y no nos sabíamos que iba a venir, y vino. Y la tenemos entre nuestra casa. Y nos levantamos al otro día y la vemos de vuelta. Y decimos, la verdad, no puedo creer que estés acá. Todavía me sorprendiste, no puedo creer. Bueno, esa sensación de asombro y de sorpresa elevada a la potencia que no existe, tendría que sorprendernos al saber que Jesús pisó este mundo, que vino a habitar este sucio suelo lleno de pecadores, habitar entre nosotros, vivir 33 años rodeado de pecadores, escuchando cosas que sus oídos y no pueden mirar y tolerar, sentarse con hombres que nadie se sentaría. Él vino, Jesús vino. Y este hecho nos tiene que sorprender. Por eso debemos cultivar una y otra vez la sensación de asombro, porque a pesar de todos tus pecados, Dios te perdonó por medio de ese niño que nació. Dios te perdonó por medio de Cristo. Me perdonó a mí, te perdonó a vos. Que te puedas maravillar de tener paz con Dios cuando no hay paz con Dios. Que nos podamos maravillar. Lo que hace que mi corazón sea tierno, amoroso y perdonador es esa sensación de sorpresa. Porque yo, un pecador, tengo paz con Dios cuando no la merecía. No la merecía. Y el Señor me da esa paz. Que podamos extender esa paz que recibimos de Jesús y ese perdón que recibimos de Jesús a otros 70 veces 7. 70 veces 7. Quizás te lo refrieguen en la cara, pero así lo hicieron con Jesús al sentenciarlo en la cruz. Y este tipo de cosas duelen y pueden causarte amargura si muchas veces no somos cuidadosos. Pero no lo permitas. Seguí sorprendiéndote más porque tus ofensas son perdonadas en vez de preocuparse por las ofensas que recibís. Si te rechazan por el Evangelio, si en estas fiestas no te invitaron para estar en la mesa, vamos a invitar al evangélico que siempre nos sale hablando de Jesús, no lo invitemos más. No te aflijas por eso. A Jesús le hicieron lo mismo. No te aflijas por eso. Vas a recibir la paz del Señor. No te aflijas por eso. Porque es por causa de Cristo que te están dejando. No te están dejando a vos. Están desechando a aquel que les está extendiendo la oferta de paz. Lo están dejando a él de lado. Tené paz con tu alma. Maravillate de tener paz con Dios. Porque tu culpa es quitada. Tu culpa fue quitada. Tu culpa es quitada. Seguí confiando en Dios. Él sabe lo que hace. Atesorá la gloria de Dios como el tesoro supremo en el cofre de tu corazón. No de tu éxito personal. No de tu efectividad. No atesores esas cosas vanas. Atesorá el regalo más precioso que es la efectividad que tiene Jesús como un pacificador en tu propia relación con Dios mismo. Y a su vez es un pacificador para con los hombres. Y entonces vas a poder ser como los ángeles que cantaron. Gloria a Dios en las alturas, que es lo primero. La paz
entre su pueblo, que es lo segundo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es por esto que Él vino en un día, en una ciudad como el Salvador, Mesías y soberano. Que Dios pueda recibir la gloria y que vos puedas recibir la paz que te ofrece el Salvador. Y sobre todas las cosas, que el Dios de paz te dé paz y que Él reciba la gloria. Oremos. Señor, no hay palabras para describir este hecho tan precioso que el mundo una vez fue testigo, Señor. ¿Por qué, Señor, nos diste un vocabulario tan limitado, Señor? Tan pocas palabras. Señor, nos diste tan poca pronunciación, nos hiciste tan torpes, Señor, en palabras, aún en todos los lenguajes que hay en este mundo, Señor, no existen las palabras para describir semejante hecho, semejante acontecimiento, Señor, pero te doy gracias porque el Evangelio lo resume en esa anunciación de los ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad. Señor, que podamos abrazarte como este tesoro en esta Navidad, que podamos abrazarte como ese tesoro supremo, y Señor, que aquellos que todavía no te conocen reciban ese regalo precioso, que eres tú el Salvador, viviendo adentro de una persona, de un hombre, de una mujer, de un niño. Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, a cultivar esta santa expectación cada día, Señor. Y más aún viendo que el día de tu regreso ya está tan pronto, Señor. Gracias, Padre. Y gracias por este tiempo de recordar este acontecimiento tan precioso que nos relatan los evangelios. Que podamos darte la gloria a ti, Señor, porque nosotros ya hemos recibido tu paz.